Buenas noches, es un gusto en este momento dar inicio a nuestro día de oración número 338. Es una gran bendición de nuestro Dios que nos permite a diario estar encomendados en su presencia, estar programados todos los días para estar atentos a su palabra. Y nada, una gran bendición, un saludo especial para cada persona que va apartando de su tiempo, ¿cierto? Que va apartando un espacio de su vida para que podamos estar estudiando su palabra y para que podamos estar en comunión con Él en oración. Entonces vamos a disponer el corazón, vamos a disponer la mente. Sabemos que Dios es digno de los esfuerzos que hacemos por Él. Y sé que para muchos es un esfuerzo llegar a este grupo de oración. Algunos están cansados, acabaron de llegar de sus trabajos. Algunos están cargados con los problemas que tienen, ¿cierto? Pero el Señor ha prometido que Él es nuestro descanso. Entonces vamos a estar atentos a su palabra. Vamos a irnos concentrando cada uno. Vamos a abrir la Biblia y vamos a escuchar su palabra. Recordemos que estamos en el capítulo 3 de Deuteronomio, libro de capítulo 3 de Deuteronomio. Es muy importante que recordemos que estamos leyendo la Biblia de corrido para que estemos atentos, entonces no nos perdamos ningún devocional y de esta manera podamos avanzar no solamente en la lectura de la palabra, sino en el entendimiento de la misma. Por supuesto que, no va a ser fácil, comprender todo lo que tiene cada capítulo, pero considero que podemos dar un gran avance. Considero que podemos dar unos pincelazos en cada capítulo y entenderlos de modo que nos ayuden en nuestra vida cristiana, ¿no? De modo que nos den mayor entendimiento, que nos ayuden a vivir una vida cristiana diferente y que nos bendigan de esa manera para que la palabra de Él pues todos los días vaya forjando nuestros pensamientos, vaya forjando nuestro entendimiento. Qué bueno verlos conectados. Un saludo a la hermana Flor. Gracias al Señor ya pudo llegar nuevamente a Chigorodó. Fue un viaje pasado por turbulencia. Aún en esos momentos el Señor es soberano y sin embargo en su infinita misericordia le permitió llegar. Gracias a Dios. Un saludo a Tati, a Johncito, al hermano Enrique, a la hermana Yolanda, a mi esposita, a la esposita del hermano Julio, que está también ahí conectadita, la veo. Entonces vamos a estar todos atentos a la palabra del Señor, a lo que Él nos quiere decir. Vamos a hacer primero una oración corta. Saludo también a Edwincito, que lo veo ahí conectado. Una oración corta para agradecerle y para decirle que en esta noche le queremos honrar, le queremos agradecer, le queremos entender, ¿cierto? Entonces vamos a orar. Bendito Señor, nuestro Dios y nuestro gran y único Salvador, Señor. Queremos venir delante de tu presencia por los méritos de tu Hijo Jesús, Señor. Sabemos que no somos dignos, Dios, pero al mismo tiempo sabemos que tú dispusiste a tu Hijo para que el velo estuviera abierto, Señor, para que el velo fuera corrido y nosotros ahora podamos acercarnos al lugar santísimo, al lugar en el que en el antiguo pacto solo el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año. A ese lugar, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos entrada libre para hablar contigo, Señor, para pedirte consejo, Dios, para suplicarte perdón, mi Señor, para pedirte que nos ayudes y que nos bendigas. Señor, en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra, que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda la verdad. Señor amado, esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos con la lectura. Recordemos el título del tema de hoy es Cada victoria es un recuerdo imborrable. Voy a publicárselos ahí para que lo tengamos todos. Cada victoria es un recuerdo imborrable. Y vamos a leerlo del capítulo 3 del libro de Deuteronomio. Iniciamos la lectura que dice así. Cuando tomamos la ruta hacia Basán, el rey
Og, que gobernaba ese país, nos salió al encuentro en Edrei, iba acompañado de todo su ejército dispuesto a pelear. Pero el Señor me dijo, no le tengan miedo, porque se lo he entregado a ustedes con todo su ejército y su territorio. Hagan con él lo que hicieron con Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón. Y así sucedió. El Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos al rey de Basán y a todo su ejército. Los derrotamos y nadie vivió para contarlo. En aquella ocasión conquistamos todas las ciudades. Nos apoderamos de 70 ciudades que se encontraban en la región de Argob del reino de Og en Basán. Todas esas ciudades estaban fortificadas con muros altos y con portones y barras, sin contar las muchas aldeas no amuralladas. Tal como hicimos con Sihón y rey de Hesbón, destruimos por completo las ciudades con sus varones, mujeres y niños, pero nos quedamos con todo el ganado y el botín de sus ciudades. Versículo 8. Fue así como en aquella ocasión nos apoderamos del territorio de esos dos reyes amorreos, es decir, de toda la porción al este del Jordán, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, al que los sidonios llaman Sirión y los amorreos Senir. También nos apoderamos de todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og de Basán. Por cierto, el rey de Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama era de hierro y medía 4,5 metros de largo por 2 metros de ancho. Todavía se puede ver la cama en Rabá de los amonitas. Una vez que nos apoderamos de esa tierra, a los rubenitas y a los gaditas les entregué el territorio que está al norte de Aroer y junto al arroyo Arnón, y también la mitad de la región montañosa de Galaad con sus ciudades. El resto de Galaad y todo el reino de Og, es decir, Basán, se los entregué a la media tribu de Manasés. Ahora bien, a toda la región de Argob en Basán se le conoce como la tierra de los gigantes. Yair, uno de los descendientes de Manasés, se apoderó de toda la región de Argob hasta la frontera de los Gesueros y de los Macateos. Y esa región de Basán le puso su propio nombre, llamándola Jabot Yair, nombre que retiene hasta el día de hoy. Versículo 15. A Maquir le entregué Galaad, y a los rubenitas y a los gaditas les entregué el territorio que se extiende desde Galaad hasta el centro del arroyo Arnón, y hasta el río Jaboc que marca la frontera de los amonitas. Su frontera occidental era el Jordán en el Arabá, desde el lago Kineret hasta el mar de Arabá, que es el mar muerto, en las laderas del monte Pixná. En aquel tiempo les di esta orden: el Señor su Dios les ha dado posesión de esta tierra. Ustedes, los hombres fuertes y guerreros, pasen al otro lado al frente de sus hermanos, al frente de sus hermanos israelitas. En las ciudades que les ha entregado permanecerán solamente sus mujeres, sus niños y el mucho ganado que yo sé que ustedes tienen. Versículo 20. No podrán volver al territorio que les he entregado hasta que el Señor haya dado reposo a sus hermanos como se lo ha dado a ustedes, y hasta que ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios les entregará al otro lado del Jordán. En aquel tiempo le ordené a Josué: con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor, el Dios de ustedes, ha hecho con esos dos reyes, y lo mismo que hará con todos los reinos por donde vas a pasar. No les tengas miedo, que el Señor tu Dios peleará por ti. En aquella ocasión le supliqué al Señor, está hablando Moisés: tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder, pues ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más de ese asunto. Sube hasta la cumbre de Pisná y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar
este río Jordán. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quienes les dará en posesión la tierra que vas a ver. Y permanecimos en el valle frente a Bet Peor. Así a manera de apunte antes de explicar el texto, recordemos que aunque Moisés perdió su entrada a la tierra prometida, él no perdió su salvación, y eso es importante, porque a Moisés lo vemos apareciendo luego, por ejemplo, en el monte de la transfiguración con nuestro Señor Jesucristo. Es un tema que yo ya lo había explicado cuando pasa por primera vez esta situación que se está describiendo aquí, que Moisés la está recordando cuando él le fue decretado este juicio del Señor para dejarlo fuera de la tierra prometida. Muy bien, el Señor por medio de Moisés, en este texto, en este capítulo, está recordándoles lo que habían vivido en las últimas batallas para llegar hasta el punto de cruzar el Jordán, ¿sí? Ya no les recuerda desde tan atrás, sino les recuerda lo más reciente, las situaciones más recientes que habían pasado hasta llegar ahí al borde del río, de modo que ya iban a cruzar para poseer el resto de la tierra prometida. Es decir, en concreto, lo que vemos aquí es una predicación de Moisés. Es Moisés quien está predicando. Y yo pienso que esta predicación tuvo que durar varios días. Y esta predicación era para animar al pueblo, animarlo a que avanzaran e hicieran la obra de Dios. Entonces, por ejemplo, dentro de las cosas que el Señor le pone a Moisés recordar es que habían derrotado a más de 70 ciudades y las habían conquistado. De ciudades donde habían grandes murallas y habían gigantes, además de ejércitos numerosos bien armados, los cuales fueron derrotados por dos situaciones. Principalmente porque el Señor les dio la victoria, y segundo porque el pueblo estuvo unido. Y el Señor quiere que el pueblo tenga claras esas dos cosas. Si ellos tienen al Señor, la victoria está garantizada. Si ellos están unidos, la victoria está garantizada. Entonces el Señor quiere que antes de cruzar el Jordán, el pueblo avance unido, pero sobre todo que pongan su confianza en Dios. Aun cuando Moisés no va a estar con ellos, ¿no? Porque ahí mismo, en esa misma predicación que hace Moisés, él les dice, yo no voy a estar con ustedes porque por culpa de ustedes yo quedé por fuera de la tierra, cosa que no es cierta. Porque si bien ellos lo llevaron a la tentación, ninguno le puso un revólver, sino simplemente él se exaltó y hizo lo que no tenía que hacer. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero el Señor lo había castigado y no le permite pasar a la tierra prometida. Entonces, digamos que delegan a Josué, quien era el que ahora iría al frente del pueblo de Israel. Pongamos atención, mira, a este tipo de explicaciones porque nos ayudan a entender lo que leímos. Por ejemplo, una persona podría leer hoy este capítulo, pero ese resumen que yo le acabé de hacer es clave para entender lo que está pasando aquí. Porque usted lo lee y dice, uy, sí, hoy me leí un capítulo de la Biblia, pero ¿qué decía? Yo no sé, hablaba de Moisés por allá haciendo no sé qué, pero no entendemos absolutamente nada. Y la idea es que por medio de estos devocionales podamos entender un poco mejor la palabra. Entonces, recordemos el título de hoy, cada victoria es un recuerdo imborrable. Y lo vemos, ¿no? Porque aquí Moisés está recordándole las victorias para animarlos a cruzar el río Jordán, porque saben que van a haber otras batallas donde el Señor ya les prometió también la victoria. Entonces, importantísimo que nosotros siempre tengamos cada victoria que el Señor nos dé un recuerdo imborrable. Cada victoria es un recuerdo imborrable. ¿Cómo animarnos entonces para avanzar? ¿Cierto? Porque nosotros sabemos que mañana mismo, ahí a la vuelta de la esquina, tendremos una nueva batalla en nuestras vidas, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones familiares. Todos los días tendremos una batalla. ¿Cómo animarnos para avanzar? Primero que todo, no tenga miedo, mi hermano. ¿Usted quiere avanzar en su vida como cristiano? No tenga miedo. Dice el versículo 1 hasta el 3. Cuando tomamos la ruta hacia Basán, el rey de Og, que gobernaba ese país, nos salió al encuentro en el rey. Iba acompañado de todo su ejército dispuesto a pelear. El rey de Basán, ¿cierto? El rey de Og, en este caso, salió con todo su ejército para matar a los israelitas. Pero el Señor me dijo, dice Moisés, no le tengan miedo.
porque se los he entregado a ustedes, con todo su ejército y su territorio. Hagan con él lo que hicieron con Sihón, rey de los amorreos que reinaba en Hesbón. Y así sucedió. Nosotros no decretamos, es Dios. Y así sucedió. El Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos al rey de Basán y a todo su ejército. Lo derrotamos y nadie vivió para contarlo. ¿Cuál es el punto? Dylan. ¿Sí ve que no está atento? No tenga miedo. Ese es el punto. Es llamativa la manera como Dios anima al pueblo de Israel. Pues si ustedes se ponen a analizar, Él no comienza a darles gritos, ni a hacerles arengas, ¿cierto? Ni con bombones, no. Más bien el Señor es sereno y claro. ¿Qué les dice a los israelitas? Yo sé que ustedes están asustados, pero recuerden que la victoria es de ustedes porque yo ya vencí. Esas son las palabras del Señor. Serenas y claras. Yo sé que ustedes están asustados, pero recuerden que la victoria es de ustedes porque yo ya vencí. Mis hermanos, qué grande es el Señor que conoce nuestros miedos, conoce sus miedos, conoce mis miedos y nos anima a seguir a pesar de que caminar en este mundo no es fácil. En este mundo hay tropiezos, en este mundo hay tentaciones a diario que nos incitan a pecar, que nos incitan a abandonar el camino de Cristo. A veces tenemos miedo de enfrentar lo que hay allá afuera. Mañana, cuando usted salga a trabajar, cuando usted salga a su estudio, usted va a tener un poco de miedo. Porque usted teme que lo roben, teme que lo asesinen, usted teme las injusticias de esta tierra, usted teme al virus. Pero si usted confía en Dios, ese miedo no va a estar presente. Allá afuera, mis hermanos, se vive una verdadera batalla donde Satanás gobierna con las tinieblas. Pero en su lugar, el Señor ha provisto a sus hijos con el Evangelio para que seamos luz. Mire qué bonito. Por eso no debemos tener miedo, porque aunque allá afuera las tinieblas están rodeando el mundo, nosotros debemos ser luz con el Evangelio. No tenga miedo, porque el Señor ya venció. Eso es lo que nos dice Juan, capítulo 16, versículo 32 y 33. Miren que la hora viene, y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados. Esto se lo está diciendo a los apóstoles. Y cada uno de ustedes, cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo, cosa que sucedió. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Escuchen, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Ese es el punto, mi hermano. Jesús venció al mundo, venció a Satanás y venció el pecado. Anímese. Manténgase animado. Manténgase activo y no tenga miedo de enfrentar las tinieblas con la luz del Evangelio. Número 2. Y antes de pasar al número 2, es importante recordar que nosotros en este mundo estamos cometiendo un error. Y es que el mundo ha logrado asustarnos a los cristianos. No a todos, pero hay un grupo grande de cristianos que están asustados y se han dispersado. Se han dispersado. Tal vez porque desconocen que Cristo venció y que debemos levantarnos a llevar el Evangelio sin excusas. ¿Por qué? Porque la victoria es segura, mis hermanos. Así como el Señor cuando le pedía al pueblo de Israel, vayan, la victoria ya se las di, ese pueblo es de ustedes. Es la misma. Es lo mismo, mis hermanos. Nosotros solo tenemos que hablarles de Cristo a las personas. Esa victoria ya es segura. Porque no es que el Señor ya pagó en la cruz. Y si usted predica el Evangelio, el Señor promete que aquellos que Él ha elegido inmediatamente reaccionarán al Evangelio. Ahora, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Estamos predicando el Evangelio o nuestras propias historias? Y acá quería recordarles algo que es muy importante, ¿no? No tenga miedo, entonces, de vivir en este mundo. Y no sea un hermano Abba. Y esto es importante. ¿Cuáles son los hermanos Abba? Los hermanos Abba son los que dicen, es que yo oraba, es que yo cantaba, es que yo predicaba. Todo en pasado, mis hermanos.
ya no hacen nada para el reino de Dios. Se quedaron allá en sus recuerdos. Pero este pueblo de Israel no, mis hermanos. Lo que Moisés les está recordando a ellos aquí, ahorita, donde les está quitando el miedo, es porque sencillamente están a punto de ir a otra victoria. Ellos no se quedaron en sus victorias pasadas. Ellos siguieron avanzando y eso lo tenemos que tener nosotros en mente. No tenga miedo, mi hermano. Avance. El Señor le va a dar nuevas victorias. Número 2. Derrote los gigantes. Entonces, ¿cómo animarnos para avanzar en este camino, en este mundo? No tenga miedo, primero. Segundo, derrote los gigantes. Vamos a ir al versículo 10 y 11. También nos apoderamos de todas las ciudades de la meseta, todo Galaad, todo Basán, hasta Salca y el rey, ciudades del reino de Og en Basán. Por cierto, el rey de Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama era de hierro y medía 4,5 metros de largo por 2 de ancho. Todavía se puede ver en Rabá de los amonitas. O sea que la cama la guardaban como en una especie de museo. Notemos que al Señor no se le escapa nada. Él sabía que habían gigantes, pero en sus planes también estaba vencer a esos gigantes. Sin embargo, si nosotros miramos a los israelitas, ¿cuál fue su sensación cuando ellos enviaron a esos 12 personajes que fueron a explorar la tierra y supieron que esos gigantes existían? Ellos lo que hicieron fue transmitirle miedo al pueblo. Ellos no confiaron en Dios. Es más, ellos llegaron al punto de querer regresarse a Egipto. Y a mí eso me pareció impresionante, ¿no? Cuando yo lo leía, yo decía, pero este pueblo le tiene miedo a los gigantes que el Señor les está prometiendo vencer, pero sin embargo no tienen miedo de regresarse hasta Egipto para ser esclavos otra vez. ¿Sí ven cómo a veces es nuestro corazón? Ahora, este capítulo nos da a nosotros los cristianos una palabra de aliento impresionante. Pónganme atención. El Señor no descansará hasta que usted venza el último de sus pecados. Yo quiero repetírselo. El Señor no descansará hasta que usted venza el último de sus pecados. Aún ese pecado que se ha hecho un gigante en su vida y que parece que no se puede destruir, ese que no somos capaces de controlar, ese que nos aparta de Cristo, recuerde que el Señor pagó con su sangre por todos nuestros pecados, aún por ese pecado que tenemos escondido, por ese que necesitamos confesar a Cristo. Y acá es importante trabajar este texto. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Derrote los gigantes, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y escuchen esta belleza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. No se engañe. Reconozca que hay un gigante que no lo está dejando avanzar, mi hermano. Tal vez su pecado no sea escandaloso o visible, y usted entonces piense que su pecado es pequeño y que no le hace daño, pero se equivoca. Su pecado es gigantesco y se ha sabido camuflar y no se ha querido ir de su vida. ¿Cómo lo va a derrotar? Confesándoselo a Cristo. Esos gigantes que todavía están quedando en nuestras vidas, mis hermanos, de años, son pecados de años, ocultos, nadie los conoce, solo usted y solo yo. Y Dios que está en los cielos que nos ve cuando los cometemos. Esos pecados se han hecho gigantes en nuestras vidas que no nos están permitiendo avanzar hacia la tierra prometida. Por eso gran parte de la comunidad cristiana está estancada, porque los gigantes del pecado no los dejan avanzar. Y estos gigantes son impresionantes porque, como les decía, no son escandalosos, no son visibles, se camuflan y no se van, están arraigados y nosotros no los queremos confesar. Y yo creo que es importante que lo hagamos para que podamos avanzar. Número 3. ¿Cómo más animarnos para avanzar? Acepte la disciplina. Número 3. Acepte la disciplina. Versículos 23 hasta el 26 dicen: en aquella ocasión le supliqué al Señor,
tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las cosas y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra del otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Qué oración tan hermosa que hace Moisés. Versículo 26. Pero por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más de ese asunto. Y si ustedes siguen leyendo, el Señor le dice: no te voy a dejar pasar. Punto. Acepte la disciplina. Quiero ponerlos en contexto. Desde el principio, Moisés se había quejado, primero, porque Dios lo escogió para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud. Cuando el Señor lo escogió, él se quejó, él no quería. Él no quería. El Señor tuvo que convencerlo. Pero aún cuando aceptó ya su rol como profeta y líder de Israel, cometió muchos errores, así como nosotros. Y esos errores una y otra vez fueron perdonados por el Señor. Por ejemplo, en muchas ocasiones le habló de manera irrespetuosa al Señor. Y la copa se llenó, mis amigos. Cuando Moisés, en un momento de queja de Israel, decidió atribuirse el milagro de brotar agua de la roca, quitándole la gloria a Dios y haciéndose acreedor a su disciplina. Ahora no podría entrar a la tierra prometida, aunque Moisés le rogó en varias ocasiones, con oraciones. Escúchenme en esto, mis hermanos, entiendan lo que está pasando acá, porque la disciplina del Señor va a venir sí o sí. Y la disciplina del Señor le llegó a Moisés, y eso que él le pidió perdón, le rogó, las oraciones de Moisés eran legítimas, con un arrepentimiento genuino. Pero es que cuando el Señor dice no, es no. Después de esta explicación le pregunto: ¿qué tal es usted para aceptar la disciplina de Dios? ¿Es usted de los que está en disciplina y decide apartarse de Dios y se va para el mundo? Hace unos días me impactó, me sorprendió el testimonio de una hermana en la fe. Me impactó, de verdad. Y les voy a comentar por qué. Ella hizo un comentario. Dijo: me di cuenta que Dios quiere que yo esté sola, porque en mi pasado tomé malas decisiones, escogí mal, y eso no es culpa de Dios. Ahora estoy bajo su disciplina y no hay nada que hacer. Qué bonito, mis hermanos, que sea Cristo quien abra nuestros ojos y nos permita ver que muchas de las luchas que hoy tenemos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra vida laboral, con nuestra vida profesional, con nuestra vida emocional y sobre todo con nuestra vida espiritual, muchas de esas luchas son consecuencias de nuestros pecados pasados. Y cuando nosotros no vemos que eso es una consecuencia y que ahí hay una disciplina del Señor, que el Señor perdonó esos pecados, sí, pero la disciplina está ahí, vigente. Y si el Señor está disciplinándonos, es porque nos ama. Y eso debe darnos alegría. Hebreos 12, 6 y 7, cerramos con esto, dice de la siguiente manera. Ya voy. Mi esposa dijo péguelo y me causó espanto. Hebreos 12, 6 y 7. Porque el Señor disciplina a los que ama. ¿A quiénes disciplina el Señor? A los que ama. Y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina. Lo que soportan, lo que usted está soportando ahorita, es la disciplina de Dios. Pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Yo les digo, a muchos de los hijos que estamos criando hoy, que no los disciplinamos y por eso están haciendo lo que se les da la gana. Ahora, ¿por qué habría que animarnos con este punto? En aceptar la disciplina del Señor. Porque recuerden que la idea es animarnos para avanzar. ¿Y por qué yo debería animarme aceptando la disciplina del Señor? Porque, mi hermano, si usted acepta la disciplina del Señor, el solo hecho de que el Señor lo esté disciplinando
significa que usted es su hijo y que el Señor lo ama. ¿Será suficiente motivación? Yo creo que es la mayor motivación de cualquier ser humano. Ser hijo de Dios y ser amado por Dios. Cuando merezco todo lo contrario. Cuando merezco ser odiado por Dios y ser condenado por Dios. Entonces, qué bonito entender que si estamos siendo disciplinados es porque Él nos ama. Recordemos esas 3 cositas con las cuales podemos animarnos en este camino cristiano que no es fácil para que podamos avanzar. Número 1, no tenga miedo. No tenga miedo al salir a la calle, no tenga miedo al hablar de Jesús. No tenga miedo. Acuérdese que el Señor ya venció. La victoria es nuestra. Nosotros solo tenemos que llevar la luz a las tinieblas, no más. Ese es nuestro trabajo, llevar la luz del Evangelio a las tinieblas. Número 2, derrote los gigantes. Acuérdese, todos nosotros tenemos gigantes escondidos en nuestras vidas, todos. Búsquelos y desarráiguelos de su vida. Sáquelos, porque no lo están dejando avanzar, no la están dejando avanzar. Y acepte la disciplina del Señor, porque si el Señor nos disciplina, significa que nos ama. Oremos a Dios. Bendito seas tú, Señor Dios y Salvador nuestro. Te agradecemos por tu bendita y tu preciosa palabra, Señor. Gracias por las cosas que tú haces a diario en nuestra vida, Señor, por la forma como obras en nuestro corazón, Señor, por la forma como nos ayudas a entender tu palabra, Dios. No somos dignos, Señor. Allá afuera debe haber mucha gente muy inteligente, muy sabia. Sin embargo, Señor, tú has escogido tal vez a las personas menos cultas, Señor, tal vez a las personas menos capaces. Pero, Señor, con tu Espíritu Santo y con tus ayudas, Señor, podemos llegar a entender esta palabra tan hermosa, Señor. Gracias por la vida del pueblo de Israel, Señor. Gracias por la vida de Moisés. Señor, gracias por permitirnos ver la realidad de estas historias, Señor, de cómo tú obras, de cómo tú controlas todo, Señor, de cómo tú estás pendiente de todo, de cómo tú eres un Dios justo, Señor, que no permites que nosotros hagamos lo que bien nos parezca, sino que tu voluntad prima, sobre todo cuando tú has elegido un hijo tuyo, Señor, para salvarlo, para tenerlo en tu reino, Señor, para que te sirva. Dios amado, hoy te pedimos perdón por todo nuestro pecado, Señor. Queremos abandonar todos esos gigantes, Señor, que tal vez todavía están obrando en nuestra vida, que tal vez están ahí escondidos y no los vemos, Señor, pero que no nos están dejando avanzar en la fe, Señor. Ayúdanos a no tener miedo, Señor, a pesar de todas las circunstancias que veamos, Señor. Permítenos ser fuertes, ser cristianos que son capaces de enfrentar este mundo, Señor. Ser cristianos que son capaces de ser luz y no una vela metida debajo de una mesa, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, para hacer tu voluntad y no la nuestra, Padre. Permite que nosotros podamos aceptar tu disciplina para poder crecer en santidad, Señor. Ayúdanos a amarte más que a todas las cosas, mi Jesús. Permítenos buscarte a diario. Desarrolla en nosotros el amor por tu palabra, Señor. Sabemos que es un don que tú pones, Señor. No todos se enamoran de tu palabra, no todos se enamoran de ti, Señor. Pero nosotros hoy te pedimos que nos des ese amor, Señor, por todas las cosas que provienen de ti. Si es tu preciosa voluntad, entregarnos tus dones, los dones del Espíritu Santo, Señor. Te decimos que sí los necesitamos, Señor. Necesitamos ser respaldados, Señor, porque sin tu respaldo, Señor, no podremos vencer. Pero si tú estás con nosotros, la victoria es segura, Señor. La victoria es segura, Señor. Gracias, Padre, por habernos acompañado hasta hoy, Señor, y por todas las victorias que nos has dado, Señor. Este grupo de oración es una victoria, mi Dios, y yo te doy las gracias porque tú nos permitiste hacerlo, y ha sido para la gloria de tu nombre, Señor. Personas aquí te han conocido por medio de este grupo, mi Dios. Tú te has glorificado con milagros, tú te has glorificado con tu palabra, Señor. Tú te has glorificado con tu Hijo, Señor, con arrepentimiento, con fe, con amor, con gracia, con justicia, Señor. Gracias.
Gracias, Señor, por permitirnos abrir nuevamente las iglesias, Señor. Sabemos que tu juicio ha recaído sobre toda la iglesia, Señor, sobre toda la iglesia, mi Dios, por causa de nuestro cristianismo tan liviano, Señor. Y sin embargo, nos has levantado parte de esa disciplina y nos has permitido reunirnos, Señor. Pero no queremos olvidarnos, no queremos olvidar, Señor. Esto ha sido una victoria y ahora ha habido otra, Señor. Ahora pudimos abrir el culto en Bucaramanga, Señor. Y estamos en otra victoria, Señor, pero es por ti, no es por nosotros, Señor. Vemos victorias en las vidas de nuestros hijos, Señor, después de años de oración. Y seguiremos clamando, Señor, para que tú nos des más victorias y toques a más personas, Señor. Permítenos hablarles de ti, Señor. Señor, no nos silencies, no permitas que nosotros callemos. Ayúdanos a hablar cuando tengamos que hacerlo. Bendice nuestra vida con valentía, quita la vergüenza de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacerlo a diario, hasta que se convierta en algo práctico en nuestra vida, Señor. Que si leemos el libro de los Hechos, no decía, y tal o cual persona se quedó sin predicar el Evangelio. Era que todos salían a predicarlo, mis hermanos, todos, sin excepción. El que no se había preparado se preparaba para poderlo hacer conforme a la voluntad de Dios. Pero la gran comisión ha sido dispuesta para todos nosotros, porque ya vemos cómo este mundo se cae a pedazos, cómo sus madres matan y venden a sus propias bebés, cómo vemos que se matan a nuestros niños, los violan, cómo vemos que se droga toda la juventud, cómo vemos que se prostituyen a nuestras niñas, Señor. Y nosotros creemos que podremos hacer algo solos encerrados en nuestras casas sin hacer nada. Si no les llevamos la palabra, nadie entenderá que lo que está haciendo es enfrentarse al juicio de Dios. Y debemos llevarles el Evangelio para que ellos pasen de las tinieblas a la luz. Señor amado, que donde quiera se escuche esta oración, las personas reaccionen, aquellos que son tus hijos, para que empiecen a hacer tu obra. Señor, te clamo por los misioneros del mundo, para que tú sigas obrando en sus vidas. Por aquellos que están lejos, en lugares apartados de la tierra, Señor, en lugares donde solo ellos se atrevieron a ir arriesgando sus vidas. Señor, ayúdales, Dios, por favor. Bendícelos, provéeles, Señor, como al pueblo de Israel, como lo haces con nosotros, Señor. Provéeles, bendícelos, dales paz en sus corazones, a pesar de sus sufrimientos, Señor. Ayúdanos, Dios, en estos tiempos donde ha empezado la persecución. Danos fortaleza para continuar, Señor. Permite que nosotros avancemos día a día, Señor. Bendice nuestra iglesia, te lo rogamos, Jesús. Bendice las iglesias, Señor, donde se predica la sana doctrina. Permite que aquellas iglesias en el país donde no hay un pastor hoy en día, donde no existe un hombre que tú hayas levantado, un hombre que te ame, un hombre que te busque, Señor. En todas esas iglesias te pido, Señor, que levantes un hombre, un varón de Dios que sea capaz de predicar tu palabra, porque tú lo llenas del poder y de la gloria del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que lo hagas posible, porque como dice tu palabra, Señor, realmente vemos que hay mucha necesidad, que hay muchísima necesidad, pero muy pocos obreros para tu obra, Señor. Levanta obreros, mi Dios, levanta mujeres piadosas, levanta niños que te amen, Señor. Levanta niños, hombres y mujeres que quieran vivir en santidad, en amor y en gracia, Señor. No permitas, mi Señor, que seamos cristianos mediocres. Si es necesario que nos pongas en disciplina, hazlo, mi Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, gracias a cada personita que se nos conectó en esta noche. Les deseamos que mi Dios los bendiga muchísimo y si así el Señor lo permite, estaríamos mañana a la misma hora. Que estén muy bien.